Buenos días, el día de ahora vamos a entrar a una nueva unidad, la cual vamos a ver a lo largo de estos días, el cual es el origen de la vida. Para ello vamos a ver más que todo ciertas teorías, las cuales nos van a identificar cómo surge la evolución del ser humano a lo largo del tiempo y de igual manera otras teorías que nos ayudan más que todo a conocer cómo surgió la vida cuando no había nada, ¿verdad?, en nuestro entorno. Entonces, pues nosotros quizás tengamos algún conocimiento de cierta teoría y es bueno que nosotros pues sepamos un poquito más y pues no, nos guiemos acerca de lo que nosotros pensamos y creemos, ¿verdad? La primera que nosotros vamos a ver es la teoría del creacionismo, ya que es muy importante y creo que todos lo conocemos, ya que esta más que todo pues crece en el ámbito religioso, donde pues el universo y la vida pues se originaron mediante actos de concretos de la creación divina. Según esta teoría, pues en esta se dice que existe un ser supremo, no específicamente lo que se dice el llamar Dios, ¿verdad? Sino que hay en esta teoría un ser más allá de lo divino que nos creó a todos. Para los creacionistas, más que todo la tierra joven, pues se constituyó más que todo de la interpretación bíblica literal de narrativa, ¿verdad? Según la Biblia, pues si nosotros vemos los primeros capítulos de Génesis, ahí nos habla sobre la creación de la vida, que fueron en 7 días y lo creó Dios, ¿verdad? O Jehová. Entonces, en ese caso, los creacionistas pues lo representan mediante la narrativa de la creación, representada, como ya se los mencionaba, Génesis, en su primer libro de la Biblia. Dentro de esta pues también el rechazo de la teoría científica y de la evolución pues también se identificaban como eso, ¿verdad? También mientras tanto en la historia del pensamiento evolutivo más que todo se desarrollaban en siglos anteriores varias posturas que apuntaron a lo que eran la más que todo reconciliación de las religiones abraicas, pues en el Génesis, la biología y en otras creencias se desarrollaron pues en la cultura también occidental. Aquellas más que todo ciencias que sostenían que las especies se habían separado, como lo dijo un teórico que fue Phil Goetz en 1857. Eran llamados también comúnmente como partidarios de la creación. Estos también pues creacionistas, ya que les correspondía lo que era la vida privada entre Charles Darwin, que eso lo vamos a ver el día de mañana, y su amigo Philip. Pues ellos más que todo describieron lo que era la controversia entre la creación y la evolución. Se desarrollaban también el término anti-evolucionista. Se hizo también común en 1929 que en los Estados Unidos se determinó lo que era el creacionismo. Se asoció originalmente con más que todo el fundamentalismo del cristianismo, que nosotros sabemos que eso viene parte de la colonización de los españoles hacia aquí en América. De igual manera, pues especificaron un rechazo en la evolución humana y la creencia en sí que la Tierra era joven, que una edad de entre 1700 años y 10.000 años. No obstante, también usaron lo que estuvo más que todo, bueno, por otros grupos lo identificaron, ¿verdad? Como el creacionismo de la Tierra antigua y el creacionismo también evolutivo. De igual manera, quienes más que todo albergaban lo que era conceptos diferentes de la creación, pues la aceptación de estos tenía en la edad de la Tierra, ya que la evolución de estos, que era biológica, entendida también como la comunidad científica. De igual manera, en la ciencia actual, más que todo, hay una organización religiosa y que provienen de los Estados Unidos que reconoce la existencia de diferentes opiniones entre las creacionistas. Respecto
respecto al método de creación, ya que esto pues más que todo mientras más se le podría decir se conoce sobre este tipo de teorías, pues se derivaban también de ciertos componentes que hacían y el conocer acerca del creacionismo a lo largo de la vida. Los creacionistas más que todo fundamentales pues tenían más que todo una creencia, una fe cristiana, usualmente también basada como una creencia en una lectura literal. De igual manera como es narrativa, la creación también del Génesis pues hizo que otras religiones, otros también compartieran lo que es el mito de la creación del Génesis, o tienen también diferencias mitos de la creación que son conocidos por deidades. A la vez, pues estos miembros de la misma religión varían en su aceptación de los descubrimientos científicos. De igual manera, cuando la investigación científica produce evidencia empírica, las conclusiones de estas teorías se contradicen. Una interpretación creacionista literal pues de las escrituras, los creacionistas más que todo pues de la tierra joven a menudo rechazan lo que es más que todo las conclusiones de la investigación en las teorías científicas, ya que esto subyace en lo que es una metodología más que todo en tendencias, llevado a cabo una controversia política y teológica. Las ramas también de la pseudociencia pues era el creacionismo, incluyendo lo que era la ciencia de la creación, la geología dilobulineal, y también pues como lo que era la psicociencia. Entonces estas teorías pues incluyeron también pues diferentes diferentes creacionistas, generalmente por el rechazo y el consenso científico sobre lo que era la evolución en sí, y el hecho de los antepasados y la cultura que se ha venido pues adaptando a nuevos cambios, ¿verdad? A las nuevas vidas de nosotros. Entonces ya crea un nuevo tipo de teorías de conocimientos acerca de este tipo de teorías. La formación también de los sistemas solar y origen del universo pues dio un paso más para conocer sobre estos tipos de teoría. La evolución también teísta, que también conocida como el creacionismo evolutivo, pues en un intento más que todo de la reconciliación de la religión con los hallazgos, pues más que todo científicos sobre la edad de la Tierra y la evolución. El término también cubre una gran gama de posturas, como lo que es el creacionismo de la Tierra antigua. El origen también de esta teoría del creacionismo en la actualidad, pues más que todo se ha derivado por la teología, que es el estudio de más que todo de las creencias o más que todo el estudio de los conocimientos de Dios, ¿verdad? De los atributos y las perfecciones de Él, para designar de dos o más interpretaciones alternativas dentro del origen del alma de cada persona, que cada también alma se dice en esta teoría que es un objeto de un acto, ya que este pues especialmente en la creación de Dios Yahvé, el creacionismo teológico pues siendo es una alternativa dentro de nuestros comportamientos, ¿verdad? Que favorecen a la filosofía y pues da también un campo más de conocimiento junto a lo que es el tipo de teorías del creacionismo. También de igual manera la teoría de Charles Darwin, que vamos a ver el día de mañana, pues postuló ciertos conocimientos acerca de teorías dentro de lo que era el creacionismo y lo que eran los científicos, siendo también parte de los científicos que apoyaron a las teorías y fundamentaron argumentos teológicos y cosmológicos, dependiendo también de la información creacionista que este tuvo.
durante mucho tiempo pues se conocida como, como el creacionismo clásico. El término también no fue usado tanto de manera general para designar lo que era la oposición más que todo de la evolución darwinista, que esto designaba lo que era en otras formas en 1929, pues más que todo por el biólogo Clark, pues identificó o realizó lo que era el adventista del séptimo día, describió como la creación más que todo de la obra del maestro George Mercury, y pues padecía, más que todo describía lo que era el libro que se llamaba el teitista, que fue autopublicado y que pues ayudó también al conocimiento de la verdad del darwinismo. De igual manera, el creacionismo se describe por ciertas etapas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos lo que es el creacionismo clásico, que son más que todo o niega lo que es la teoría de la evolución biológica, y que este es especialmente lo que refiere a la evolución humana, además de la explicación de los científicos sobre lo que es el origen de la vida. Además, por eso también se hace un rechazo por las, más que todo, pruebas científicas, como lo que son los fósiles, la geología, la genética. En el creacionismo, más que todo clásico, dio un origen cristiano que se hace a una interpretación literal de la Biblia, y que sostiene también que la creación universal, tal como nosotros la hemos visto en los descritos del Génesis, sin pretender concretarlo de manera científica, en origen de las especies. De igual manera está el creacionismo contemporáneo, que es el creacionismo más que todo anti-evolución, y el actual. A diferencia también del creacionismo clásico, este pues tiene un creacionismo más reciente que nosotros podemos conocerlo. Se trata también de utilizar lo que es igualmente fundamentos de carácter no tanto religioso a partir de lo que es el descubrimiento o conocimiento de lo que son diferentes disciplinas, que estas permanecen en lo que son más que todo en las ciencias naturales. De lo que estas se tratan pues, de presentar lo que son algunas evoluciones de estas teorías. De igual manera, a diferencia de lo que son las ciencias naturales, este tipo de creacionismo no exige lo que es el método científico, y no producen lo que son hipótesis, debido a que estos también son hechos del creacionismo científico. No logra reunir totalmente lo que son las formas o las características de la teoría científica. Por ello también la comunidad científica lo relaciona con el tema y lo compara también con la pseudociencia. Por otra parte, también pues este tipo de creacionismo contemporáneo trata de disbujar lo que es la distinción entre el hecho evolutivo, que es el parentesco y transformación de las especies a lo largo del tiempo, y la teoría evolutiva, que es la sinteticidad de la evolución moderna. Además del neodarwinismo, en este caso englobando en sí todo lo que en el término de evolución se refiere a lo que es el darwinismo. De igual manera, lo que es la teoría en el ámbito de la ciencia, pues intenta lo que es negar en sí el hecho de la evolución, y que considera también que unas también de las más grandes y sólidas teorías científicas actuales, pues describe en sí lo que es más que todo el que no existen pruebas o evidencias científicas que lo refuten. De igual manera, existe también el creacionismo pro evolución, que es las formas del creacionismo más nombradas con anterioridad, ya que se considera más que todo formas de creacionismo antievolucionista, ya que no requieren en sí en la intervención directa de un creador. Además de este tipo de creacionismos,
pues existen en el creacionismo pre-evolución, expresado en sí en el creacionismo evolutivo y en el postular, más que todo en la filosofía llamada evolución teísta. El creacionismo pro-evolución cree que en la existencia más que todo de un creador y un propósito, pero sí acepta que los seres vivos sean formados a través de los procesos de evolución natural, que al formar, por ejemplo, el creacionismo no interviene en sí en la práctica de este, por lo que la ciencia también ni es presentada como una alternativa a la práctica de la ciencia, sino es también un complemento fisiológico o religiosa también, que determina también la teoría de la evolución. De igual manera, hay ciertos mecanismos que tienen este tipo de teorías, como la teoría de creacionista, pues a base también de lo que son las evidencias, no se realiza lo que son las evidencias científicas fiables o comprobables. Ninguna también forma de creacionismo está más que todo implementada prácticamente por el sistema educativo de ningún país, ya que este pues en excepción tales como lo que es más que todo le sucedieron a finales de 2005 a algunos estados en Estados Unidos, los cuales existían lo que era una mayoría de protestantes, donde se trató más que todo de sustituir lo que era la evolución de los libros de texto, siendo actualmente de hecho prohibido por alguna sentencia judicial, o el creacionismo de origen islámico, que pretende también en algunos países que son creencias mayoristas de este tipo de religión. La posición de las iglesias también católicas ante el creacionismo juega un papel muy importante, ya que esta rechaza la intervención literal de los primeros capítulos del Génesis, y para su doctrina también pues cualquier propósito similar, el cual ignoraría lo que son más que todo el sentido de la creación, el propósito por ejemplo de Yahvé, que es Dios, al que se presenta como fundamentalmente la causa y la última transferencia de la realidad. De igual manera, al no entrar en el magisterio de lo que es la iglesia, en cuestiones científicas, tampoco se pone en teoría lo que es la evolución, más que todo simple, y se hace por medio de las creencias que consideren también algunos aspectos también básicos en lo que es su doctrina, como puede ser también la causalidad divina, que el ser humano más que todo ha sido creado a imagen y a semejanza de Dios, y a su alma también ha sido también creada por voluntad de Dios, que difiriéndola a los otros seres vivos. Algunos autores también pues describen o defienden lo que es la doctrina católica para estar de acuerdo con el creacionismo de tipo proevolucionista. De igual manera, ya que no interpretan lo que es el Génesis de manera estricta, literal, y no se ve con contradicción a lo que es una doctrina fisiológica y religiosa, donde la creación explica lo que es el origen universal a partir de la nada, y con la teoría también evolucionista de biología. El creacionismo también pues data de lo que es la creación de una tierra que era joven, como se los mencionaba. Dentro de esta pues en algunos creacionistas pues creen que la tierra es joven, que indican que el planeta tiene menos de 10 millones de años, y generalmente pues fue creada por Dios Yahvé hace 600 millones de años, tal como lo que es, él describe lo que es el calendario pues científico, en las teorías científicas universales, como la astronomía, donde estas no incluyen lo que es la ideología en sí. Esta visión también es apoyada mediante múltiples iglesias protestantes de los Estados Unidos, ya que este estima como un 47% del número de estadounidenses que comparten la opinión en sí, en casi el 10% de lo que es de las universidades cristianas que imparten
este tipo de teorías en sus clases. De igual manera, pues la organización cristiana pues se basa mediante la investigación del creacionismo, que promueve también lo que es de la tierra era joven, y que entre los católicos más conocidos, de que es Corbett Center, pues estaría también más que todo esta teoría pues describe lo que es la teoría creacionista en la actualidad de los Estados Unidos, como el creacionismo, que él describía que es una ideología independiente según la también ideología, que esta tierra era joven y que no más que 600 años tenía de antigüedad, a través de lo que es el cálculo, la deducción mediante regresiones realizadas de las edades de los personajes bíblicos mencionados en el Génesis y otras partes de la Biblia. Dentro del creacionismo existen también formas. La primera es el creacionismo de la Tierra joven, que rechaza absolutamente la evolución de las especies y las teorías genéticas o geológicas sobre la evolución de la Tierra, en manera que todas las formas, siendo también la fórmula más común, que es el creacionismo clásico. De igual manera, pues como lo que es el creacionismo de la Tierra joven ambiguo, que es la que acepta que en una Tierra joven, como la evolución de todos los seres vivos, excepto en la evolución también de los seres humanos, que rechaza la teoría de la evolución de las especies de Darwin, así como lo que es el origen del hombre más que todo, y la evolución más que todo científica. El creacionismo de la Tierra joven de una evolución rápida. De igual manera asegura que Dios Yahvé dirigió un tipo de evolución singular, donde cortó un periodo, se sumó a la creación de lo que era el nacimiento de las primeras especies, a respuesta también del nombramiento, que era joven. También se puede decir que existe la creación de la tierra antigua, donde en oposición del creacionismo de la tierra joven, pues el creacionismo admite que la tierra puede ser antigua, que es decir, se podría también tener millones e incluso miles de millones de años. Existen también diferentes tipos de creacionismo de la tierra antigua, por ejemplo, lo que es el creacionismo de la restitución, que sostiene más que todo que con o sin cambios, esta fue creada de inmediato en una tierra antigua ya preexistente. De igual manera se tiene lo que es el creacionismo del día era, ya que sostiene que la tierra fue creada por un Dios Yahvé en 6 días cósmicos, que serían muchos más largos que los días terrenales. Por ejemplo, cada día podría durar varios cientos de millones de años. Entonces, de igual manera, por eso lo llaman de esa manera, del día era. De igual manera se tiene lo que es el creacionismo del diseño inteligente, que sostiene más que todo la Tierra fue creada, más que todo por la existencia de la geología, porque describe lo que era la evolución de la Tierra y la vida a través de la intervención directa del Dios Yahvé. También se tiene lo que es el creacionismo de evolución teísta y la creación evolutivo, donde sostiene que este proceso más que todo tiene una formación del universo y de los seres vivos, como lo que es la ciencia, como la proevolución natural, que postula que además que existe un propósito y un origen divino, en ello también pues más que todo sostiene que no implica entre la ciencia y la creencia un Dios y un creador. Pues también este tipo de evoluciones, pues más que todo científicas, da también ciertas características. Y si nosotros lo vemos, existen ciertas religiones donde pues creen en este tipo de evolución o este tipo de creación, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a mencionar algunas que son las más comunes.
nosotros vamos a poder identificar este tipo de teoría, ¿verdad? O este tipo de postulado. Por ejemplo, tenemos que, en este caso, como lo que es parte de la teoría creacionista, pues también identifica algunos, a algunas iglesias. Por ejemplo, el cristianismo tiene una iglesia que es un templo donde dan distintos o realizan distintos cultos religiosos, donde cada edificio funciona y recibe lo que es la misma denominación de la asamblea o reunión, que los fieles acuden a él, y que la institución también eclesiástica pues acuden y aceptan a todas las personas. Y también de igual manera hay ciertos tipos de iglesia, por ejemplo lo que es la iglesia católica, que su importancia más que todo y su función institucional surge sobre una iglesia cristiana con independencia, que ya sea un edificio aislado o permanezca en un conjunto religioso. Puede ser también denominado iglesia catedral, iglesia primada, basílica, una iglesia colegial y una iglesia decanal. Otras también se denominan y pueden usarse de forma también más o menos informal, ya que estas son o tienen sin repercusiones canónicas, ya que según el título, pues estas son más que todo, por ejemplo, las iglesias pontificia, la iglesia también patriarcal, la iglesia arciprestal y iglesia magistral. Estas iglesias pues también dan como doctrinas y pues crean también un ambiente de educación hacia aquellos. También existen las iglesias ortodoxas, que por ejemplo tienen las iglesias que distinguen ciertos tipos de iglesias. Por ejemplo, la iglesia metropolitana, también el catilocón que tienen ellos, y también tienen ciertos componentes de la iglesia. Más que todo el cristianismo distingue lo que es las denominadas creencias, que conocen también como las reuniones entre ellos, donde discuten, habla sobre la evolución de la vida, cómo surgió, en base a lo que es la Biblia. Existen también ciertas, más que todo, como se podría decir, religiones que son las más conocidas en el mundo, pero hay más que las podemos identificar. Y las más conocidas, pues voy a mencionar solamente 5. El primero es el budismo. El budismo es una religión y una filosofía que trata también de dar a entender una, más que todo, solución espiritual al sufrimiento del humano. Se basa también en la enseñanza de conocido como Buda. El Buda no es un dios, sino un representante en sí del camino de la prueba, de quien lo lleve a Nirvana, que hay que entregarle pues más que todo parte de la que es leyendas y comprobaciones históricamente de lo que fue o más que todo es un Buda. Igualmente, esta nace pues más que todo dentro de lo que son las intrigas y los problemas de la corte sagrada de cierto elemento en los años pues venideros, en los años pues más que todo del conocimiento de este camino, para alcanzar lo que es la iluminación y así pues conocer lo que es la religión enseñada por el mismo partido durante más que todo la creación de este tipo de ideologías. De igual manera, pues describe lo que son ciertos características, como por ejemplo lo que es un Buda. Literalmente esto significa lo que es el que despierto o el iluminado. Un Buda es aquel que más que todo despertó de la verdad y logró superar el perfecto y complejo despertar. La naturaleza del Buda también es inherente a todos los seres vivos, y que estos pues, como por ejemplo los insectos y los, más que todo la escala inferior, hasta lo que son los dioses más elevados, pues son pues derivados de lo que es el Buda. De igual manera, pues está lo que es ciertos, o más que todo la religión
de lo que son más que todo las religiones que son sagradas durante el tiempo, como por ejemplo lo que son la religión de como el cristianismo, que es también pues que se conoce más que todo por la Santa Religión, que es fundada por Jesús y que esta tuvo más que todo la cuna de la que fue la ciudad de Jerusalén en Judea en los tiempos del emperador de Tiberio. Entonces esta religión más que todo fue extendida al mundo y su número de miembros fue bastante extensa, más que todo no se logra saber cuántos, pero un aproximado que son 1.700.000 entonces de personas que siguen la religión. De igual manera pues está lo que es la religión del islámico, el hinduismo, y este tipo de religiones que a lo largo del tiempo pues también describen lo que son este tipo de teorías, que es la teoría del creacionismo. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá acerca de esta teoría, pues más a lo largo del tiempo vamos a ver las teorías que nos van a mostrar, ¿verdad? Así que gracias y buen día.